de estos hombres de Fluminense que aparecen ahora en pantalla, y es la eliminatoria que resume la esencia del Mundial de Clubes, la posibilidad de que en el césped, en condiciones iguales, como gran favorito. No sé si tú le ves también con ese favoritismo. Lo que no hay ninguna duda es que tiene empaque, tiene equipo para estar en semifinales. Sí, yo creo que va a ser un partido más igualado. Pero en el doble pivote, Germán Cano y John Arias estarán en la punta del ataque del conjunto brasileiro, y Moteba, Harvey, que estarán en los laterales, mientras que Milinkovic-Savic, Cano, Aldo Sari en el centro del campo arriba. El balón que lo pone en movimiento el Fluminense de Renato Baucho, en juego ya hacia la banda derecha en busca de Samuel Xavier. Sale con mucha tranquilidad Al Hilal, ya lo venimos diciendo desde la previa, que nadie va a arriesgar demasiado porque no quieren cometer errores como el que acaba de hacer Al Hilal. Germán Cano, que la pide por dentro, el remote desde fuera. Claro, aquí esta es una situación que yo creo que Fluminense va a buscar mucho, ¿no? El hecho de que uno de los interiores, uno de los miembros del centro del campo se pueda estirar, como en este caso Nonato, ahí le reclamaba a Germán Cano, ¿no? Es verdad que... Samuel Xavier, ante el tiene a Renan Lodi. Samuel Xavier para la zurda, el centro, no puede rematar Germán Cano. Ojo ahora porque continúa Fuentes, ha despejado mal Joao Cancelo, lo pone atrás, es Martinelli, ¡qué golazo! ¡Wow! ¡Pero qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Martinelli! Mereció la espera en la primera parte, apenas había ocurrido nada en Orlando, pero Martinelli se ha sacado de la chistera uno de los goles del Mundial a la media vuelta, y con la zurda el balón a la escuadra, se adelanta Fluminense, marca Martinelli. Fluminense 1, Al Hilal 0. Bueno, aquí ha sido una acción maravillosa, el error obviamente de Cancelo, ¿no? No dejando salir el balón o despejando de manera más contundente. Ahí se quejaba, ¿no? Su compañero, oye, me has quitado la pelota, pero es que Martinelli tenía un plan, y su plan era el cual, mandar el balón al fondo de la red, como lo ha hecho. Es un auténtico golazo, su tercer gol del año, y una resolución con pierna izquierda magnífica. A la que evidentemente Fluminense, una de las últimas acciones de esta primera parte, estamos ya en el tiempo añadido. El centro de Rubén Neves, punto de penalti. ¡Oh, qué parada! ¡Qué parada de Fabio! Ha evitado el tanto de Al Hilal, el remate abajo de Koulibaly, la meta de Fluminense. Bueno, es una estirada increíble, ¿eh? Del portero de 44 años. ¿Cómo lo lee? ¿Cómo es capaz de retroceder mientras la acción está desarrollándose y luego estirarse con la mano izquierda? El portero más veterano en disputar y en ganar la Copa, y desde luego un futbolista por el que los años parece que no pasan, ¿eh? Córner que va a botar Al Hilal, que quiere cargar el área Fluminense, despeja Fuentes en el primer palo, toca de cabeza Joao Cancelo para seguir con la acción ofensiva. Al Hilal, cae Marcos Leonardo, piden penalti sobre Marcos Leonardo y lo pita. Penalti a favor. A ver, Dob Ripperink en el VAR si tiene algo que decir. Es aquí Samuel Xavier. En esa toma. Si hay un contacto, por mínimo que sea, ya Dieperring no tiene por qué corregir a Makely. Es decir, el listón de Makely es muy alto y al mínimo contacto va al punto de penalti. Pero si no hay contacto, desde luego le tiene que hacer Lo va a revisar, lo va a mirar en el monitor, y da la sensación de que va a invalidar el penalti, va a dejar sin valor ese penalti que acaba de señalar. ¿Cómo le siguen tres jugadores? Y Freites no se lo puede creer. Todos los banquillos. Mira, a ver. Ahí lo vemos a la derecha. Está Samuel Xavier de espaldas respecto a Marcos Leonardo. Y ahora cuando le den al play... ahí, ¿lo has visto? Ahí, ese es. Ahí. Es que eso no parece suficiente, claro, ¿no? Sinceramente, si eso es penalti... Yo creo que es lo único que hay. O sea, es lo único que hay. Sí, no, es lo único que hay. Desde luego, y de hecho le han parado la imagen, el frame, en ese momento. Eso es lo que se está revisando. Otra cosa es que se considera o no penalti. Sí que es verdad que en este tipo de acciones estamos un poco perdidos por la disparidad de criterios. Vamos a ver. After the on-field review, what I didn't see live in the pitch is there is not a foul, there is a normal football contact, no penalty. No hay penalti, se mantiene el 1-0, lo celebra los aficionados de Fluminense como si de un gol se tratara. Te diría que es la mejor explicación que hemos visto en este Mundial de Clubes. La más honesta, al menos. Sí, oye, lo que no vi en el campo es que el contacto es un contacto normal del fútbol. Eso es, tal cual. Pues perfecto, desde luego el colegiado Dani Makely. Y Al Hilal, no sé qué protesta, pero tiene que ver con la reanudación que les estaba diciendo ahí Makely, que es balón a tierra, se la va a dar a Fluminense. Entiendo que la quieren ellos porque estaban centrando. Balón largo.
en busca del área. Koulibaly no llega, así lo hace Cano. Señala el final ahora sí Makely. Hasta aquí la primera parte en este Camping World Stadium de Orlando. Gana cuando así lo quiera Makely, el colegiado neerlandés. Esto se va a poner en marcha. Quedan 45 minutos por delante para conocer al primer semifinalista de este Mundial de Clubes. Veremos si hay o no prórroga, porque si no habría que aumentar 30 minutos más. Pero de momento Fluminense estaría con esa plaza en semifinales. Koulibaly, golpeo en largo del central. Quiere correr Malcom, se adelanta en defensa Freites, que la manda directamente a saque de banda a favor de Al Hilal. Vamos a ver cómo la ejecuta Neves. El balón que lo va a poner el internacional luso. Centro de nuevo, ahora el segundo palo. Koulibaly se queda muerto. Gol, 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 gol de Marcos Leonardo. Gol. Al Hilal que pone el empate. Marcos Leonardo, el más listo de la clase, siempre ratón de área para esperar el rechace. Ese balón queda muerto en el área pequeña. Fluminense 1, Al Hilal 1. Y la lluvia de centros al final ha tenido premio, porque desde el saque de esquina el guante que tiene Neves se ha manifestado una vez más. Koulibaly rematando de cabeza, y esta vez Fabio no le negó el gol al senegalés. Se convirtió ese balón en una asistencia para Marcos Leonardo, que en 2 instancias controla la pelota y con instinto marca el que es su cuarto gol en el Mundial. Neves en el área, de momento opta por filtrar por dentro hacia Malcom. Quería entregar a Marcos Leonardo, el rechace le favorece. Milinkovic-Savic la puede poner abajo, atrapa Fabio. Había poco hueco ahí, ¿no?, para meter la pelota. Milinkovic-Savic lo busca, cuela el balón entre... Germán Cano, para mí, lo hace bien, porque además ese recorte se lo dirige mucho hacia su cuerpo. Es decir, si Bono quiere la pelota, va a tener que hacerme penalti. A ver, ahora dentro del área, el peligro a la portería contraria. Le ha valido de momento para empatar, quiere ponerse por delante. El centro esta vez desde la izquierda, Rubén Neves. Balón cerrado, arriba sale Fabio, queda muerto, el disparo fuera. Ese lanzamiento. Golpea con fe, pero tampoco dirige demasiado bien ahí después de la salida de Fabio. Se despeja con el balón. Triangula bien Fluminense, el centro de Freites, primer palo, despeja Koulibaly, directamente fuera. Pues nada más realizar los 2 cambios, el equipo de Renato Gaucho empieza de nuevo a hilvanar juego. Vamos a ver si es un espejismo o si realmente es un cambio de tendencia. Thiago Silva para Freites. Jon Arias, que poco está entrando hoy en acción el jugador colombiano, uno de los más destacados en este Fluminense. No obstante, cada vez que la toca y puede meter un pase entre líneas, te crea una ocasión de peligro. Así que yo no lo descartaría para la votación del MVP. Por si acaso. El efecto Isco. Tal cual. Freites, Thiago Silva, después del golpe que se acaba de llevar en la cara, totalmente recuperado. O al menos semi-recuperado. Juega el capitán. No tiene prisa, quiere dormir algo el partido. Tomar algo de oxígeno, porque el ataque estaba siendo constante de Al Hilal. Fuentes le gana la espalda a Joao Cancelo. Se quiere marchar el ex del Real Zaragoza, que vuelve a tocar por dentro con Bernal. Este para Jon Arias, se perfila para la derecha, quiere meterla en el área, la dejaba pasar Lima, estuvo muy atento. Koulibaly saliendo con solidez, bueno. Ahora la pierde, que fallo de Marcos Leonardo, el disparo desde lejísimos de Hércules, balón rechazado, queda muerto Hércules en el área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Fluminense! Error en la marca de Al Hilal. Se mete por dentro Hércules. Atraviesa la defensa de Al Hilal. Y solo ante el portero, solo ante Bono, vuelve a acudir al rescate Hércules. La figura de Fluminense para batir a Bono. Marca Fluminense, se adelanta en el Camping World Stadium de Orlando. Fluminense 2, Al Hilal 1. Hércules ha buscado vestirse, ¿no?, con la capa de superhéroe para representar a Fluminense, incorporado desde Fortaleza apenas hace unos meses, y fíjate en esta acción lo que protagoniza, ¿no?, ese buen robo. Es verdad que se precipita a la hora de lanzar, pero aquí este balón le cae. Para orgullo seguramente de todo Brasil, ¿no?, a la espera de lo que haga Palmeiras, porque en el país brasileño este supermundial, como lo han bautizado, es casi algo nacional. El centro de Jon Arias, balón en la frontal, el disparo, parado Bono, lanzamiento. Aprovecha la ola, ¿no?, de lo que ha sido este gol. Como con esta magnífica ocasión. Qué bien Samuel Xavier disparando ese balón que viene botando en el aire, le pega y Bono. En todo el partido.
excelente el trabajo. La va a poner Rubén Neves. Ahí está el centro del portugués. Primer palo, despeja en el área fluminense. Ha caído Koulibaly. Le dice que se levante, Makely. De los futbolistas de Al Hilal que quieren que se revise esa jugada en la que cae Koulibaly con Thiago Santos. Bueno, yo creo que hay ahí un poco de todo, ¿no? Koulibaly lleva desde aquí queriendo que alguien le toque y le derribe. Y creo que va tan loco por la música que aquí al final dice, pues venga, a la piscina. Sí que es verdad que compra muchos números Thiago Santos, pero yo creo que lo importante ¿Los brazos o que se quiten del medio? No, Ahora sí, que saque, efectivamente, no hay nada. No lo parecía. La verdad es que Dieppe Ring las dos intervenciones para anular un penalti, para decir que aquí no hay nada. Hacia el otro terreno de juego. El balón es de Jon Arias. Aquí se puede acabar el partido. Está ya cumplido el 97. Fluminense que está escribiendo su nombre en la semifinal del martes. Jon Arias se quiere ir al córner. Hay falta en ataque. Y todo el banquillo de Fluminense puesto en pie fuera de su sitio como si de verdad fuera la selección brasileña en el Mundial. Es que esto es histórico, esto es histórico. Renato Gaúcho en su sexta etapa al frente de Fluminense, le puede colar en semifinales del Mundial de Clubes. Al Hilal quiere que su equipo se vaya hacia arriba. El toque de Milinković-Savić en el área. Queda el balón suelto ya. Koulibaly atrapa Fabio. El balón despejado por Guga. Hay otra más. Ahora Rubén Neves. Ataca al Hilal. La descarga para que ponga el centro. No, al Bulaiki. Madre mía lo que ha hecho Fabio. En dos tiempos bloquea el guardameta brasileño. Lástima que no controló Marcos Leonardo para los intereses hilalíes. Luego esta segunda jugada. Madre mía, bueno, que corte. Lo de Guga. Sí, que se pasaba de frenada. Y ahí buscando 79 como profesional. Minuto 99, esto no acaba de momento. Quiere más el colegiado porque se ha perdido mucho tiempo en el tiempo añadido. Y ahora sí, hace sonar el silbato. Se acabó el partido.